El tejido conjuntivo. El tejido conectivo conjuntivo es uno de los 4 tejidos básicos. Recordemos que los tejidos básicos vienen a ser el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido conectivo es un derivado del mesodermo. ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo? Proporciona un soporte estructural para los órganos, para los músculos y otros tejidos, y está representado por los tendones, ligamentos, fascias. Sirve como un medio de intercambio de nutrientes, oxígeno, desechos metabólicos entre la sangre y las células. Por otro lado, contribuye también a la defensa y protección del cuerpo a través de la producción de anticuerpos, a través de la acción de los fagocitos que van a ir a destruir los microorganismos y partículas extrañas. Y por último, crea un sitio para el almacenamiento y el depósito de la grasa. Constituyentes del tejido conectivo. El tejido conectivo tiene 2 componentes: la matriz extracelular y las células. Las células son las que van a sintetizar y producir la matriz extracelular. Y esta matriz extracelular está formada por una sustancia base o sustancia fundamental amorfa, muy parecida a un gel, y las fibras. Y por otro lado tenemos a las células, que van a producir la matriz extracelular. Y estas células pueden ser fijas o móviles. Funciones de la matriz extracelular. La matriz extracelular es capaz de modificar la morfología y función de las células. Modifica la supervivencia de estas células. Influye en su desarrollo celular. Regula la migración de las células, sobre todo durante la inflamación. Dirige la actividad mitótica celular, sobre todo durante la reparación. Y establece relaciones de unión con las células. Bien, revisemos la sustancia fundamental amorfa, que es un componente de la matriz extracelular. Esta viene a ser un material amorfo, hidratado, parecido a un gel, que llena el espacio entre las células y las fibras. Y está compuesta por 3 elementos: los glucosaminoglicanos, que vienen a ser polisacáridos no ramificados, sulfatados y no sulfatados. Estos glucosaminoglicanos tienen la capacidad de unir grandes volúmenes de agua, que le dan una textura viscosa, ¿no?, y resisten a la compresión. Por otro lado, también tenemos a los proteoglucanos, que son moléculas formadas por un núcleo proteico unido a los glucosaminoglicanos. Estos proteoglucanos o proteoglicanos resisten la compresión, retardan el movimiento de los microorganismos cuando hay una invasión y facilitan la migración de las células, sobre todo durante los procesos inflamatorios. Y por último tenemos a las glucoproteínas de adhesión. Estas glucoproteínas unen las células a la matriz extracelular y son moléculas compuestas por una proteína unidas a glúcidos simples o compuestos. En el esquema tenemos el diagrama de un proteoglucano. A mayor aumento veríamos que este proteoglucano está formado por un ácido hialurónico, un glucosaminoglicano no sulfatado central, al cual están unidas núcleos de proteínas, unidas por proteínas de unión, y a partir de estos núcleos proteicos se van irradiando, uniendo glucosaminoglicanos sulfatados, que son heteropolisacáridos. Bien. En este cuadro tenemos un resumen de las principales características de los glucosaminoglicanos. Hemos dicho que estos glucosaminoglicanos se subclasifican en no sulfatados y sulfatados. El glucosaminoglicano más importante no sulfatado viene a ser el ácido hialurónico o hialuronano. Este se localiza sobre todo en el tejido conectivo, en la dermis, en el cartílago y en el líquido sinovial.
También tenemos al queratansulfato, que es un glucosaminoglicano sulfatado presente en el cartílago, la córnea y el disco intervertebral. Tenemos al heparansulfato, glucosaminoglicano sulfatado, presente en la membrana basal, vasos sanguíneos y el pulmón. Tenemos a la heparina, presente en los gránulos de las células cebadas y basófilos, presente en el hígado, pulmón, piel. Tenemos al condroitin 4-sulfato, este está presente en el cartílago, hueso, córnea, vasos sanguíneos. El condroitin 6-sulfato, presente en el cartílago, gelatina de Wharton y vasos sanguíneos. El dermatansulfato, presente en válvulas cardíacas, piel y vasos sanguíneos. Pasemos a las fibras. Las fibras también son producidas por las células del tejido conectivo y tenemos dos tipos de fibras. Las fibras de colágeno. Estas fibras tienen una gran fuerza de tensión. Existen más de 20 tipos de fibras de colágeno. Cada fibra de colágeno está formado por fibrillas y a su vez estas fibrillas están compuestas por subunidades de tropocolágena y esta molécula de tropocolágena a su vez está formada por 3 cadenas alfa en disposición helicoidal con diferentes secuencias de aminoácidos que permiten la clasificación de estos más de 20 tipos de fibras de colágeno que tenemos. Los aminoácidos más frecuentes vienen a ser la glicina, la hidroxiprolina, la prolina y la hidroxilicina. Bien, en esta microfotografía tenemos un tendón en corte longitudinal en el que estamos observando estas fibras paralelas, teñidas de un color rosado. Estamos observando los núcleos de los fibroblastos, que son los que van a producir estas fibras de colágeno. Y tenemos un tipo de fibra que antiguamente se consideraba un tipo diferente de fibra, pero que hoy en día, se reconoce que simplemente es un tipo de fibra de colágeno tipo 3, que vienen a ser las fibras reticulares. Estas fibras se localizan sobre todo en el sistema linfático, en el vaso, en el hígado y en el pulmón. Estas fibras brindan soporte estructural a las células. Son delgadas, son finas y se reconocen con tinciones en base a sales de plata, tinciones argénticas. Antes se las consideraba como un tipo diferente de fibra. Hoy en día se sabe que son fibras de colágeno tipo 3. Y en esta microfotografía estamos observando un corte de hígado en el que podemos observar la vena central, a partir de la cual se van irradiando los sinusoides hepáticos, y estos sinusoides están rodeados por fibras reticulares que le dan esa arquitectura al hígado. Las fibras reticulares se tiñen de este color parduzco con las tinciones en base a sales de plata. Se reconocen más de 20 tipos de fibras de colágeno en los órganos. De estos 20 tipos vamos a revisar los 12 más frecuentes. Por ejemplo, el colágeno tipo 1 se localiza sobre todo en la piel, el tendón y el hueso. El colágeno tipo 2 en la piel y el músculo. Colágeno tipo 3 se localiza en la piel y el músculo. El colágeno tipo 4 en toda la lámina basal. Colágeno tipo 5 en el tejido intersticial. Colágeno tipo 6 en la mayoría del tejido intersticial, el colágeno tipo 7 en los epitelios, el 8 en las células endoteliales, el 9 se localiza en el cartílago sobre todo, el 10 cartílago hipertrófico y mineralizante, el 11 y 12 en el cartílago. Bueno, pasemos a otro tipo de fibras, las fibras elásticas, producidas por las células del tejido conectivo. Estas fibras elásticas están compuestas sobre todo por elastina, que es una proteína, y por las microfibrillas. Se denominan fibras elásticas porque tienen una gran elasticidad. Pueden estirarse hasta el 150% de su longitud inicial. Se localizan sobre todo en el ligamento amarillo de la columna vertebral y también en las paredes de los vasos sanguíneos grandes, como es la aorta. Y estas fibras elásticas se reconocen condiciones especiales, como la orceína. Y en esta microfotografía estamos viendo la pared de un vaso sanguíneo grande, como la aorta, y estamos observando estas fibras onduladas, de este color parduzco,
Y en medio también observamos algunas fibras de colágeno, ¿no? Bueno, es una pared de un vaso sanguíneo, la aorta, con tinción orceína. Pasemos a revisar las células del tejido conectivo, que son las que van a producir la matriz extracelular y las fibras. Y estas células del tejido conectivo se dividen en células fijas y células móviles. Las células fijas vienen a ser los fibroblastos, que son las células más abundantes del tejido conectivo, las células cebadas, los pericitos, las células adiposas y los macrófagos. Y entre las células móviles tenemos a las células plasmáticas, los linfocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y macrófagos. Los fibroblastos. Los fibroblastos vienen a ser estas células fusiformes, de núcleo central, de bordes ahusados. Estas células se encargan de sintetizar la mayor parte de la matriz extracelular. Los fibroblastos, cuando se encuentran en forma inactiva, se denominan fibrocitos. Otro tipo de célula son los miofibroblastos. Estas células son parecidas a los fibroblastos, tienen las características, ¿no?, de fibroblastos y células musculares lisas, por eso se llaman fibroblastos modificados. ¿Dónde se localizan? Sobre todo en las áreas de cicatrización de heridas. Otro tipo de célula fija son los pericitos. Los pericitos son células que tienen estas prolongaciones celulares, que rodean, envuelven a los vasos sanguíneos pequeños, tipo capilar. Tienen características de células endoteliales y célula muscular lisa. Localización perivascular, porque los rodean con sus prolongaciones, y poseen una lámina basal propia. Aquí tenemos esta microfotografía electrónica para ver un pericito, ¿no?, y sus prolongaciones que van rodeando a este vaso sanguíneo. Otro tipo de célula vienen a ser los adipocitos. Los adipocitos o células adiposas son células redondeadas, se encargan de la síntesis, almacenamiento, liberación de grasas, triglicéridos, ¿no? Hay dos tipos de adipocitos que determinan los dos tipos de tejido adiposo. Tenemos el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco se caracteriza porque tiene células de grasa uniloculares. Esto quiere decir que tienen una sola gota de grasa que ocupa todo el citoplasma y comprime el núcleo hacia la periferia. En cambio, en el tejido adiposo pardo, las células son más pequeñas, más poligonales, más redondeadas, el núcleo es central y el citoplasma tiene múltiples vacuolas, por eso se llama multilocular. El núcleo es central y estas células tienen más mitocondrias, tienen más citocromos que le dan esa coloración parda al tejido. Y estas células se encargan de producir calor. Por eso intervienen en la termogénesis y son abundantes en los animales que invernan y también se las encuentran en los recién nacidos. Vamos a otro tipo de célula, la célula cebada o mastocito. Estas células son células redondeadas, esféricas, núcleo central. Derivan de la célula madre de la médula ósea. Poseen múltiples gránulos en su citoplasma. Estos gránulos se tiñen metacromáticamente. Aquí tenemos una microfotografía de un mastocito en la que se pueden observar sus gránulos intracitoplasmáticos y su núcleo central. Estas células se encargan de sintetizar y liberar mediadores primarios y secundarios de la inflamación, que inducen el edema, el dolor, el aumento de volumen, ¿no? Y estos mediadores también intervienen en las reacciones de hipersensibilidad inmediata o alergias. Revisemos algunos de los principales mediadores primarios y secundarios liberados por las células cebadas o mastocitos. Las células cebadas producen mediadores primarios, es decir, ¿no?, sustancias que se van almacenando en los gránulos del citoplasma de la célula cebada. Y también producen mediadores secundarios. Estos mediadores secundarios se sintetizan durante los procesos inflamatorios. Bien. La histamina, un mediador primario,
incrementa la permeabilidad vascular, induce la vasodilatación. Eso quiere decir que aumenta la cantidad de líquido en el tejido conectivo, lo que favorece el edema. Por otro lado, también produce la contracción del músculo liso de los bronquios, aumenta la producción de moco, ¿no? La heparina es un anticoagulante que se une a la histamina y la inactiva. Después tenemos el sulfato de condroitina que se une a la histamina y la inactiva. La arilsulfatasa, otro mediador primario que inactiva el leucotrieno C4 y limita así la reacción inflamatoria. Las proteasas neutras, que segmentan proteínas para activar el complemento y aumentan la reacción inflamatoria. Tenemos factores que atraen a las células, como es el factor quimiotáctico de eosinófilos, que atrae a los eosinófilos al sitio de la inflamación. El factor quimiotáctico de neutrófilos, que atrae a los neutrófilos al sitio de la inflamación. El leucotrieno C4, D4, E4. Estos ya son mediadores secundarios que se producen después, ¿no?, de que se inicia la reacción inflamatoria. Estos son vasodilatadores, aumentan la permeabilidad vascular, favorecen el edema, ¿no?, el aumento de volumen de la zona, característico de un proceso inflamatorio, inducen la contracción del músculo liso. La prostaglandina D2, que causa contracción del músculo liso bronquial, aumenta la secreción de moco, inducen la vasoconstricción. El tromboxano A2, que causa la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Las bradicininas, que producen permeabilidad vascular y originan la sensación del dolor. El factor activador de plaquetario, que atrae neutrófilos, eosinófilos, favorece el edema y favorece también la contracción del músculo liso bronquial. Un resumen de los principales mediadores. Vamos a otro tipo de células, los macrófagos. Estas células pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Característicamente son células redondeadas, esféricas, núcleo ovoide, indentado, tiene una indentación, núcleo reniforme, parecido a un riñón. Función, fagocitosis de células dañadas, senescentes y extrañas. Este macrófago ha fagocitado un neutrófilo en la microfotografía y estos reciben el nombre específico según el órgano donde se localizan. Por ejemplo, en el hígado se denominan células de Kupffer, en el pulmón se llaman células de polvo, en el hueso se llaman osteoclastos, en el cerebro se denominan microglía, en el tejido conectivo se denominan macrófagos, en la piel se llaman células de Langerhans y en la sangre se llaman monocitos. Pasemos a las células móviles. Entre las células móviles, estas células que se originan en la médula ósea y migran del torrente sanguíneo al tejido conectivo, tenemos a las células plasmáticas. Las células plasmáticas derivan de los linfocitos B, que se originan en la médula ósea, ¿no?, y migran al tejido conectivo donde se diferencian, maduran a célula plasmática. Estas células también se denominan plasmocitos. Son células ovoides de un núcleo excéntrico. La heterocromatina se localiza a manera de rayos de rueda o carátula de reloj. El citoplasma es eosinófilo. ¿Cuál es la función? Producen anticuerpos, intervienen en la inmunidad de tipo humoral. Después tenemos a los neutrófilos, que son células redondeadas, de núcleos bilobulados, trilobulados hasta tetralobulados, que intervienen en la inflamación aguda, son la primera línea de defensa. Después tenemos a los eosinófilos, células redondeadas de núcleo bilobulado, con gránulos eosinófilos en el citoplasma, intervienen en las reacciones alérgicas y en los procesos parasitarios. Tenemos a los basófilos, que son células redondeadas con gránulos basófilos, ¿no?, que casi oscurecen al núcleo, ¿no? Poseen estos gránulos, liberan, ¿no?, mediadores de la inflamación con acciones similares a la célula cebada. Después tenemos a los linfocitos, células redondeadas de un núcleo que ocupa todo el citoplasma, muy escaso citoplasma, y estas células intervienen en la inflamación crónica. Bien, pasemos a la clasificación de los tejidos conectivos. El tejido conectivo se clasifica en base a la organización y cantidad de fibras, matriz extracelular y células.
Es así que el tejido conectivo se clasifica en tres grandes grupos: el tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo embrionario a su vez se subclasifica en tejido conectivo mesenquimatoso y mucoso. El tejido conectivo propiamente dicho se clasifica en tejido conectivo laxo areolar, tejido conectivo denso, tejido reticular y tejido adiposo. El tejido conectivo denso a su vez se subclasifica en relación a la disposición de sus fibras en tejido conectivo denso regular e irregular. Y el regular se subclasifica en colagenoso y elástico. Y por último, el tejido conectivo especializado se clasifica en el cartílago, hueso y sangre. Tejido conectivo embrionario. Este se subdivide en tejido conectivo mesenquimatoso o tejido conectivo mesenquimático. Este tejido conectivo contiene células mesenquimatosas, sustancia base amorfa, muy parecida a un gel, ¿no? Y posee también fibras reticulares, donde lo encontramos sobre todo en el tejido embrionario, y en el adulto lo podemos encontrar en la pulpa dentaria. Después tenemos el tejido conectivo mucoso. Este tiene tejido también conectivo amorfo muy laxo, similar al gel, rico sobre todo en ácido hialurónico y posee también fibroblastos. Este tejido conectivo mucoso lo encontramos sobre todo en la gelatina de Wharton, presente en el cordón umbilical y en el tejido conectivo subdérmico del embrión. Tejido conjuntivo laxo areolar. Este tejido conectivo contiene más sustancia fundamental o sustancia base que fibras y células. Contiene fibroblastos, fibras de colágeno, tejido adiposo, células plasmáticas, macrófagos y mastocitos. Pero predomina la sustancia fundamental amorfa entre las fibras y las células. ¿Dónde se localiza? En la adventicia de los vasos sanguíneos, rodeando también el parénquima de las glándulas, y en las membranas mucosas se denomina lámina propia. Tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso, se caracteriza porque tiene una mayor cantidad de fibras que células y matriz extracelular. Y este tejido conjuntivo denso se clasifica, según la disposición de sus fibras, en tejido conjuntivo denso irregular y regular. En el irregular, las fibras de colágeno se disponen en diferentes direcciones, dispuestas al azar. En cambio, en el tejido conjuntivo denso regular, las fibras de colágeno tienen una disposición paralela. ¿Dónde se localiza el tejido conjuntivo denso irregular? En la dermis de la piel, las vainas de los nervios, la cápsula del vaso, testículo, ovarios, riñón, ganglios linfáticos. En cambio, el tejido conjuntivo denso regular se subclasifica en dos tipos, el colagenoso y el elástico. El colagenoso se caracteriza por el predominio de fibras de colágeno en disposición paralela y se presenta en los tendones, ligamentos, aponeurosis. En cambio, el tejido conectivo o conjuntivo denso regular elástico se caracteriza por la presencia de fibras elásticas ramificadas y se presenta en los vasos sanguíneos grandes como la aorta y el ligamento amarillo de la columna vertebral. Vamos a las imágenes microscópicas. Aquí tenemos unas microfotografías del tejido conjuntivo denso irregular, en el que vemos que las fibras de colágeno están dispuestas en diferentes direcciones, y a mayor aumento tenemos algunos núcleos de los fibroblastos y las fibras de colágeno. En la mitad inferior tenemos microfotografías del tejido conjuntivo denso regular. Este se caracteriza porque las fibras de colágeno están dispuestas en forma paralela. En el tejido conjuntivo denso regular colagenoso, las fibras de colágeno se disponen en forma paralela, y son las fibras de colágeno las que predominan. En cambio, en el tejido conjuntivo denso regular elástico, son las fibras elásticas, ramificadas, más delgadas las que predominan. Y estas se encuentran principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos grandes, como es la aorta. En cambio, el tejido conjuntivo denso regular colagenoso se presenta en los tendones, ligamentos. Y el tejido conjuntivo denso irregular está presente en las cápsulas.
de los órganos como el vaso, los ganglios linfáticos, el riñón, en las vainas de los nervios, en la dermis. Y por último vamos al tejido reticular. Este tejido reticular está formado sobre todo por fibras de colágeno tipo 3. Estas fibras de colágeno, ¿no?, tipo 3 reticulares se tiñen, ¿no?, sobre todo con tinciones especiales en base a sales de plata, las tinciones argénticas. En esta microfotografía tenemos a un corte de hígado, ¿no?, en el que estamos observando la vena central y los sinusoides hepáticos, que se irradian a partir de la vena central y que están delimitados por fibras reticulares que se están tiñendo de este color, ¿no?, negruzco, ¿no? El tejido reticular sirve como sostén, ¿no?, a la estructura, ¿no?, de los sinusoides hepáticos en el hígado. También sirve de sostén en el tejido adiposo, en la médula ósea, en el vaso y los ganglios linfáticos. Bien, eso es todo en cuanto al tejido.